La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ha superado los 31.5 millones de votos, lo que representa hasta el momento el 59% de las preferencias. Pues hay que votar por Morena, hay que votar por la cuarta transformación. En Morena no creen en la democracia, nosotros sí. Vamos a sacar al PAN. Cayendo el PAN en Querétaro, caerá en todo el país. Bueno, después del tsunami morenista que pintó de guinda el Senado. Destacan principalmente 16 capitales que serán gobernadas por alcaldes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Santa Fe lamentablemente sí se logró quemar alguna de las boletas, vieron que consumara su acto. Este sujeto pues logra huir a bordo de una motocicleta. Han sido 4 incidentes, han sido aislados y espero que así siga manejándose. ¡Vamos a hacer historia! En pugna, Chema Tapia ante autoridades electorales han solicitado declarar la nulidad de 708 casillas. Es una entrevista de 20 minutos. 15-20 minutos. 15-20 minutos. Sí, le leí lo que me... O sea, ya estamos grabando. Entonces me apoyan sentándose, por favor. Doctor, ¿cómo explicar el resultado del domingo 2 de junio electoral? El resultado electoral en Querétaro. Bueno, no es difícil de explicar, ¿eh? O sea, no es un tema de campañas. Yo no creo que nadie gane una campaña en 45 días o la pierda. Es trabajo de años. Y yo creo que los errores del gobierno estatal y gobiernos locales en cada uno de sus puntos y la política federal del presidente López Obrador, pues creo yo que eso es lo que a todo mundo 45 días antes de la elección, pues lo tenía ya posicionado. Y con la gente ya en una simpatía o antipatía también, ¿eh? Creo que fue una elección muy polarizada y eso son los resultados que tenemos. Claudia Sheinbaum, la doctora Sheinbaum, arrasa en Querétaro, pero no jala a todos los actores. Y me refiero principalmente a los de la zona metropolitana, donde el PAN conserva y en muchos casos, bueno, en el caso de Huimilpan, recupera la alcaldía. ¿Cómo se puede explicar esto desde el punto de vista hasta académico, doctor? Bueno, creo yo que tienes que explicarlo no solo Claudia Sheinbaum, tienes que poner el otro elemento a Xóchitl Gálvez, que yo creo que no convenció a una población urbana en su totalidad. Y de tal manera que igual, podría votar por Claudia, pero ya abajo difiere también en ese sentido. Ahora, todavía vivimos la realidad del acarreo y de la compra del voto, Todavía eso se vive, es una realidad. Ya los fraudes no se hacen en las casillas. Eso sí, el INE ha trabajado perfectamente para que ahí se minimice. Pero afuera todavía viene temas como el carrusel, en la compra del voto, etcétera y demás. Entonces, en las colonias de una alta necesidad económica, que todavía sea en Querétaro, pues todavía influye. De hecho, te lo platican los personajes, se lo puedes preguntar a varios. Yo se lo pregunté a uno de ellos que cuánto es el porcentaje que se juega uno el 2 de junio. Sí. Y te dan números, ¿no? Del 3 al 10%, que es la compra del voto. Ellos te hablan que son dos campañas. Una es la de la tradicional de los 45 días, háblese locales o 90 días las federales, y otra es la del día de la votación.
Y de tal manera que ellos hacen la recomendación que tienen que guardar la mitad del dinero para su campaña normal y la otra mitad del dinero para el día de la elección. Y júralo que esa elección que va de las 8 de la mañana a las 18 horas, que son 10 horas, no es para hacer publicidad porque es en vez de más, sino es para otra cosa. Entonces, esa mitad de dinero, ¿a qué la dedican? Bueno, es algo que todavía tiene que trabajar mucho este país, ¿eh? Todavía tiene que trabajar mucho en ese sentido. En 2021, usted sonaba para ser candidato a gobernador y no lo fue. En 2027 vuelve a sonar. ¿Cuál es su opinión de que lo estemos viendo usted como un... Pues halagado, o sea, y yo nunca y tú me conoces de muchos años, nunca he buscado una ambición particular. Lo que me ha gustado es el trabajo y donde me lleve el trabajo, ahí nos vamos posicionando. Así como en su momento el máximo honor de todo universitario es ser su rector, supongo que igual que el honor de cualquier queretano es ser su gobernador. Entonces, sería más que bienvenida, pero debe ser vía el trabajo, ¿sí? No la ambición y no otras cuestiones que deben de ser. ¿Ve a algunos de sus compañeros con la posibilidad de estar ahí? ¿Como a quién? Claro. No, hay muchos y no solo de mi partido, también del Partido Acción Nacional. Yo creo que hay que vernos como queretanos. Yo en un momento dado así se lo comentaba a nuestros compañeros senadores allá. A ver, en Querétaro tenemos nuestras diferencias, pero allá en el Senado somos queretanos y hay que empujar juntos por Querétaro, porque es un estado chiquito y en México nos ven poquito. Entonces hay que allá juntarnos. Yo creo que el tema de gobernatura no debe ser más allá solamente de un partido, sino de todas las personas que en diferentes espacios políticos tienen una gran presencia, el que puedan también darles la bienvenida. Y yo creo que eso debe ser importante. Los datos de la elección de 2024 demuestran que Movimiento Ciudadano ha crecido en votos conforme han pasado los años, aseguró Dante Delgado, dirigente nacional del partido. ¿Qué pasó el domingo 2 de junio, César? ¿Cómo explicarlo? Porque pues, hay sorpresas, sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿Qué pasó? ¿En Querétaro y en nivel país? Claro que sí, mi querido Raúl. Bueno, pues creo que muy contentos, primero que nada muy contentos con la gran participación de la ciudadanía en nuestro estado y en el país. Dejamos claro que la democracia es muy importante, principalmente en nuestro estado. Creo que demostramos el interés por salir a participar, por salir a ejercer nuestro derecho al voto, pero sobre todo que salimos a votar con una valentía importante. Lamentablemente creo que tuvimos ahí en la mañana algunos acontecimientos que con nosotros cuando salimos a votar dejamos claro que no vamos a permitir eso, que vamos a defender con todo nuestra democracia, que vamos a salir y siempre a votar y ejercer nuestro derecho. Y creo que hubo sorpresas para algunos, más bien yo creo que hubo... ¿No te sorprende la ola guinda de cómo fue, Claudia Sheinbaum en Querétaro, o solo pierde en un municipio que es Corregidora? Gana todo el estado Claudia Sheinbaum, lo que no había ocurrido, ¿no? Sí, bueno, es resultado de creo que la ciudadanía está demostrando que muchas veces los sondeos, las encuestas, pues también no es, hay un voto oculto ahí, creo que en todos los estudios que se hacen con anterioridad. Y bueno, a mí no me sorprendió mucho, me sorprendió sobre todo la participación ciudadana, eso sí me sorprendió para bien. Y en nuestros resultados yo creo que no hubo sorpresas, más bien hubo sorprendidos. A Morena también le dejó las cosas difíciles después de que hoy impidió la candidatura al Senado de Santiago Nieto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución que anulaba la candidatura de Santiago Nieto Castillo como senador. Yo comenzaría por hacerte la pregunta de ¿cómo lees las elecciones en México y particularmente en Querétaro? Mi lectura es que hay un mandato muy claro de la ciudadanía en Querétaro de que se acaba la hegemonía azul, de que no quieren los ciudadanos al gobierno de Mauricio Curi sin controles y por tanto crecen las presidencias municipales de Morena, de 1 a 4 hasta este momento, y todavía San Juan del Río y Querétaro pues van a ser impugnadas. Están las dos de Verde Ecologista,
y por supuesto Peña Millar también la va a pelear el PT. Entonces hay una transformación de la configuración geopolítica del Estado. Y 2, el Congreso, de tener 0 diputados de mayoría relativa a tener 10 diputados de mayoría relativa, es un mensaje muy claro a la ciudadanía de que no queremos un gobierno panista sin controles. Santiago, explícanos tu elección. Tú fuiste de los que promovieron mucho el 5 de 5, pero no te alcanza a ti para que también te crucen en la boleta. ¿Qué fue lo que pasó con tu candidatura al Senado de la República, Santiago? A ver, primero, yo muy contento. Fue una campaña maravillosa. Recorrí 3 veces el estado, los 18 municipios, por lo menos 3 veces. ¿Qué es lo que yo vi? Creo que un error de estrategia grande. ¿Tuyo? No, más bien de operación política de los de enfrente, que hicieron que el Verde Ecologista y el PT no fueran conmigo. Son dos elementos. Uno que sí pudiera ser mío. El primero es el de Chema Tapia, cuando Chema declara que Citlali le enseñó las encuestas. Yo no tenía conocimiento. Entonces, cuando a mí me entrevistan, digo, a ver, eso no es cierto. Citlali es incapaz y no han salido todavía los resultados. Después Citlali me dice que sí era cierto, que sí se los había enseñado a Chema, pero eso generó una reacción en el Verde Ecologista a nivel nacional que llegó a plantear la separación. El otro, hay un ingrediente ahí que es Arturo Escobar, que no sé si sí sea o no sea. Alguien me ha dicho que Arturo Escobar también impulsó la fractura de la coalición. Tenemos un tema ahí de antaño. Alguna vez solicité una orden de aprehensión contra él. Nada más. Sí, tuvo que renunciar a ser subsecretario de Gobernación y ya no, a partir de ahí parece que no me quiere mucho. Pero ese hecho es la salida del Verde. Pero sí veo yo negociación política del gobierno del Estado. No tengo pruebas. ¿A nivel nacional o local? A nivel local, por supuesto, vía Ricardo Astudillo, el Verde Ecologista del Estado, y también impulsando la fractura. ¿Te obstaculizó o fue causa de este resultado el rompimiento evidente que tuviste con el gobernador de Querétaro? Sí, a ver, creo que veo al gobernador con la piel muy sensible. Veo que en realidad teníamos una relación de cercanía, de amistad. Cuando fue el problema de la Sofipo Libertad, yo hice todo lo posible, también por instrucción del presidente, pero de ver de en qué forma salía bien librado el gobernador y bien librado, sobre todo los 2 millones de cuentavientes, que no son cualquier cosa para una Sofipo de esa magnitud como Libertad. Santiago, lo platicamos antes de las elecciones, pasara lo que pasara, tú tienes la vista fija y puesta en el gobierno de Querétaro. ¿Sigue siendo esta visión correcta? Sí, por supuesto. Ahora, va a depender en gran medida de lo que la doctora Claudia Sheinbaum quiera. Al final yo formo parte de un movimiento y hoy lo encabeza, y más después de casi 36 millones de votos, lo encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Pero por supuesto que es mi interés Querétaro, evidentemente que sí, en el 27. Y creo que además que los 425,000 votos que obtuvimos Betty Robles y yo en la fórmula, la verdad es que mandan un gran mensaje. Morena, este partido del presidente, no solo ganó la presidencia de la República, como ya puntualizabas, también arrasó en las votaciones para diputados y senadores. Quique, ¿qué pasó en Querétaro el 2 de junio del 2024? ¿Cómo lees el resultado electoral? Bueno, para leer el resultado en Querétaro tenemos que ver también lo que sucedió a nivel nacional. No podemos separar los resultados de Querétaro del contexto que vivió México el pasado 2 de junio, en el que el tsunami Guinda pues intentó arrasar con prácticamente todo en las urnas, y digo intentó porque hubo bastiones. En el caso de Querétaro, por ejemplo, Aguascalientes y Querétaro fueron los únicos que resistieron el embate a las fórmulas del Senado. Y, por ejemplo, el caso de Jalisco y Guanajuato, que de los estados que tenían en juego las gubernaturas, fueron los únicos 2 que pudieron resistir este embate Guinda, que se notó, ¿no?, en todo el país, y que incluso pegó en los congresos locales, ¿no? 17 congresos locales hoy están pintados en su mayoría de guinda. ¿Se fortalece Morena y se debilita el PAN frente a estos resultados electorales? Morena se fortalece. ¿O es un empate? Yo creo que Morena se fortalece a nivel nacional. A nivel nacional. Y que Morena
logra una exposición muchísimo mayor que la que logró en 2018. Sin embargo, hay un precedente. Morena no supo qué hacer, al menos aquí en Querétaro también, cuando logró esta ola en el 2018, no supo qué hacer con ello, y en 2021 pues nosotros vimos los resultados de las elecciones en Querétaro, en donde le fue muy muy mal. Entonces pues Morena tendría que aprender también de ello, porque no le garantiza absolutamente nada para aquellos que están vaticinando un 2027 hegemónico por parte de Morena. Tendrían que recordar que en 2018 vaticinaban lo mismo para 2021 y no solo no avanzaron, retrocedieron. A casi 15 días de la elección, ¿qué lectura, qué visión, qué resultados ves tú como analista de este matrimonio tan raro entre el PRI y el PAN en las elecciones, en las campañas? Ya no hablemos del PRD, nada más entre el PRI y el PAN. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que se debe de hacer un análisis, sobre todo para el Partido Acción Nacional, si debe convenir esta ruta, porque desde mi punto de vista, creo que la ciudadanía no estuvo muy cómoda. Y lo vi y lo noté, lo percibí por este voto zigzag que te comento. Creo que la gente no estuvo tan cómoda de ver mezclados los perfiles y perfiles que llevábamos años viendo, compitiendo incluso entre sí. Creo que al final la ciudadanía incluso optó en algunos de estos lugares por otras propuestas. No por Morena, sino por otras propuestas, y ahí vemos cómo entraron nuevas fuerzas políticas, ¿no? Hoy tenemos un PT, por ejemplo, de regreso en Querétaro con registro, y tenemos también este fenómeno de Movimiento Ciudadano incursionando ya en Querétaro. Creo que esto es producto de que la ciudadanía buscó algo diferente, pero a la vez no quiso tampoco ir con Morena, ¿no? ¿Cómo debe de sentirse el gobernador Curi frente a estos resultados globales en Querétaro? Como gobernador y como, supongo, estratega panista, ¿no? Pues yo creo que el gobernador primero debe de analizar, ¿sí?, el contexto nacional y ver lo positivo de lo que sucedió en Querétaro. No fue una elección fácil, no para Querétaro, sino para todo el país. Tenemos casos catastróficos como el caso de Yucatán. Soy el que ganó en todas las encuestas, tanto en la que aplicó Morena con su propia encuesta como en las dos encuestas espejo que se presentaron en la mesa. Arturo, el Congreso, por lo menos en el municipio, los distritos del municipio son para Morena, 5-2. Hubo una mala candidatura de parte de Morena en el municipio y también en el Senado de la República, que se quedaron rezagados. Se habló en particular de Santiago Nieto y de Chema Tapia. Mira, creo que es parte justamente de la valoración que llega a hacer el elector, ¿no? Tú sabes mi historia, ¿no? Previa a estas designaciones, particularmente la de la presidencia municipal. Y fuera de tratar de hacer de manera inadecuada, como luego se acostumbra, leña al árbol caído, no es mi caso. Trataré de ser analítico, objetivo. Me parece que fue una candidatura que entra tarde y entra forzada. Y de alguna forma probablemente haya sido una de las razones por las que el resultado no fue positivo, a pesar de que había condiciones muy favorables para que sí lo fuera, ¿no? Yo creo que la ciudadanía demandaba cambio y quizá no encontró en la candidatura que se planteó... De Chema. Sí, quizá no encontró o no se identificó para llevar ese voto de castigo, para dar ese paso, ¿no? Entonces, creo que analíticamente puede ser la respuesta. Esto no dice mal del personaje necesariamente, del candidato, simplemente de lo tardío y un poquito con calzador, ¿no? Y el ciudadano pues tomó una decisión
diferente a la que se tomó con los diputados locales, ¿no? Que en este caso, pues prácticamente 5 de 6.5, porque hay un distrito que es compartido con Corregidora, ¿no? Entonces creo que es un tanto cuanto lo que podría para mí ser una explicación de lo más objetivo y analítica posible. En el caso de Santiago, pues ahí engloba un tema estatal, una serie de, digamos, de percepciones sobre por qué votar por un partido u otro. Creo que Santiago hizo su esfuerzo, fue el que arrancó una campaña realmente de contraste, lo cual era muy positivo para la causa de Morena, y sin embargo, por alguna razón el electorado no estuvo de acuerdo, no se enganchó suficiente para dar el voto, y bueno, se sufre un revés que, te debo decir, quizá no lo esperábamos, ¿no? Veíamos un posicionamiento importante de una figura que venía de un puesto muy, muy relevante, sobre todo mediáticamente a nivel nacional, y que trae un posicionamiento de nombre que yo lo palpé en la calle, pero por alguna razón, insisto, el electorado no se enganchó lo suficiente para dar el voto definitivo y poder lograr este triunfo que hubiera sido importantísimo, ¿no? Ganar la mayoría del Senado y tener 2 senadores hubiera sido pues extraordinario, inclusive en la conformación del Plan C. Basta de estas alianzas que fueron un fracaso absoluto. Absoluto. Esta alianza del PAN con el PRI, con todo respeto y respetando que hay talento en todos lados, pero ha costado que de 12 gobiernos estatales tengamos hoy 4. Mi querido Alejandro Olvera, ¿qué pasó en Querétaro en 2 de julio del 2024 en las elecciones? ¿Cuál es tu lectura? Simple, dos grandes factores. La ola marrón, que era muy fuerte, y que, bueno, desafortunadamente los políticos queretanos no se han dado cuenta que Querétaro no es una isla. Y aunque así fuera, a las islas también llegan piratas, ladrones y ron. Y también, pues, hay molestia de la ciudadanía. Sí hay molestia. Fue un voto de castigo fuerte. ¿El PAN perdió? Totalmente. Acción Nacional perdió. Cuando tú eres gobierno y tenías casi todo el estado y te reduces escasamente al 30% de municipios, yo creo que de hecho las victorias metropolitanas son completamente un espejismo para Acción Nacional. ¿Por qué espejismo? Mantienen el mayor número de ciudadanos gobernando. Sí, pero tienen minoría en el Congreso. Y al tener minoría en el Congreso, se viene un cierre complicado para el gobernador Curi de los últimos 3 años. ¿Están preocupados en la Casa de la Corregidora? Deben de estar preocupados, o solo que sigan con ese espejismo y a manera de placebo digan que el haber ganado la zona metropolitana es una gran victoria. Se hablaba mucho de soberbia y se comparaba, tú fuiste uno de ellos que comparaba este proceso con el del 2009, donde fueron derrotados por el PRI. Totalmente, hubo un exceso de soberbia, menospreciaron a los candidatos de enfrente, reitero, menospreciaron a la marca, apostaron mucho a la marca, creyeron que la alianza más estúpida que ha hecho Acción Nacional en su historia, con su antítesis total, que es el Partido Revolucionario Institucional, iba a funcionar. La alianza le pesó a Acción Nacional, cargó los negativos que no tenía. Hoy podría decirte que parte de la derrota es esa alianza estúpida con el Partido Revolucionario Institucional. Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen. ¿Cuál es tu lectura de lo que ocurrió el domingo próximo pasado del 2 de junio, tanto en el país como en Querétaro particularmente? Híjole, todavía seguimos en la parte de la digestión de la información y de los cómputos y los resultados, pero así a priori, más allá de hacer un análisis ya mucho más sesudo, más a profundidad, me parece que primero hay que separarlo. La elección federal, una elección cantada hace más de un año, una elección en donde algunos analistas decían es que no viene López Obrador en la boleta, y yo les refutaba diciendo no solo viene López Obrador, sino todo lo que significa y lo que representa y la narrativa de su gobierno y la aprobación o rechazo que pueda llegar a tener.
por un lado. Y una campaña muy consolidada, una Claudia que no comete errores, una Claudia que aprovecha la popularidad enorme que tenía el presidente de la República, más de 70% en algunas encuestas que por cierto fueron las más atinadas para la elección, entonces las daré por buenas. Dime una cosa, ¿se equivoca esta alianza que hace unos años era impensable, el PRI, el PAN, el PRD, juntos en una alianza? ¿Se equivoca la alianza en la candidatura de Xóchitl Gálvez? Matemáticamente no había posibilidad alguna de competirle a Morena solos. Si juntos nos ganan de esta manera por casi 30 puntos porcentuales, ahora imagina el escenario donde hubiéramos competido solos, donde nos hubiéramos intentado arrebatar durante 3 meses votos entre un partido y otro. Esa elección la vivimos en 2018, en donde ambos partidos, PRI y PAN, literalmente en los espacios de radio y de televisión le pedíamos a los mexicanos el voto útil. No votes por el PAN, vota por Pepe Mid porque va en segundo lugar. Y ellos decían, no votes por Pepe Mid, vota por Ricardo Anaya porque va en segundo lugar. Y lo único que hicimos fue pulverizar el voto que teníamos nosotros. Entonces, me parece que era inimaginable, impensable competir solos. Si aún juntos nos fue como nos fue, me parece que solos tal vez hubiera sido estratégico, pero para los partidos políticos y sus espacios en los congresos, pero no para participar en realidad. El caso de Querétaro, por ejemplo, es muy emblemático, en donde el PRI hace 3 años fue solo, no fuimos con el PAN, no fuimos con el PRD, porque ellos no lo quisieron así, hay que dejarlo muy claro. Y saca una votación, me parece, bastante respetable. Estaba viendo los números y tuvimos más o menos una media de 16% de votación, por ejemplo, en ayuntamientos, hace 3 años. Hoy no llegamos o llegamos apenas al 5%. Entonces, ¿cómo esta alianza o cómo aliarnos con el partido grande de oposición, que es el PAN en Querétaro, nos va desdibujando poco a poco? Entonces, me parece que para analizar el futuro del PRI hay que analizar cada una de las regiones del país, cada estado de la República, la coyuntura muy particular que tienen y tomar decisiones locales, más que nacionales. Quien también está dando muy malos resultados es el PRI, que quedaría incluso por debajo del partido Movimiento Ciudadano como fuerza política unitaria. Marco León, ¿cuál es la lectura que tienes de lo que ocurrió este pasado domingo 2 de junio en México y particularmente en este Querétaro nuestro? Mira, Raúl, yo creo que es un proceso normal que se genera en la sociedad mexicana y queretana. La alternancia es una realidad. La ciudadanía se cansa de los gobiernos, incluso aunque los gobiernos hagan bien las cosas. Entonces, es parte de esta evolución. Pero en el caso específico de la elección presidencial, yo creo que hubo muchos errores y muchas equivocaciones de los críticos de Andrés Manuel que pretendían demeritar su trabajo y lo único que hicieron fue fortalecerlo. Es decir, hubo muchas partes de la sociedad que eran felices todos los días enviando memes, ofendiendo al presidente, sacando caricaturas, ridiculizándolo. Y esto lo único que hizo es, en la polarización que ya había en la sociedad, la parte que el nicho de electores del presidente se hizo más fuerte y fue sumando. Esto me lleva a preguntarte por qué en Querétaro se ganan los distritos, la mayoría de distritos de mayoría relativa, pues de elección directa, y pierde Chema Tapia, la presidencia municipal. Sí, esa es una cuestión que al día de hoy todavía no alcanzamos a entender ni a tener conclusiones definitivas. Dime, ¿qué aventuras que va a pasar con el PRI, Marco? Creo que cada elección es menos su capacidad de resiliencia del otrora poderosísimo revolucionario institucional, donde militaste, donde fuiste presidente, uno de los más longevos presidentes que tuvo este partido, cuando ganaban elecciones, cuando se hacía política de otra manera, déjame decirlo así. ¿Qué ves que va a pasar? Mira, ¿qué aventuras que va a pasar? Va a depender fundamentalmente de la base priista.
Si la base priista es capaz de exigir a las dirigencias estatal y nacional la revisión, el estudio analítico de qué pasó en este proceso, yo siempre sostuve que la alianza con el acérrimo adversario, con el PAN, no le iba a beneficiar al PRI, que al PRI le hubiera ido mejor si iba solo. Resulta que a Creo nivel que al nacional, PAN también, ¿eh? Sí, pero créeme que el PAN es lo que menos me preocupa en lo personal. En el PRI, a nivel local, está en este momento rondando en el 9%. En el 9%. Es decir, esto es inconcebible. La elección pasada, hace 3 años, andaba en el 12%. Es decir, la caída... Va decreciendo. Pero lo grave es que pierde el partido, pero quienes son los causantes de la derrota llegan a las posiciones. Sí, claro. En el caso concreto, Paul Hospital, que llevó al 12% en la elección pasada, está en la plurinominal. Y en el caso de Abigail, que ahora lleva al partido al 9%, pues es diputada federal plurinominal. Yo te interrumpí hace un momento cuando hablábamos de quiénes veías tú en el candelero, déjame ser coloquial, en el 2027, y hablamos de Acción Nacional, pero no hablamos de Morena, a la que tú evidentemente verías en la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿A quiénes verías ahí buscando esa, o con posibilidades reales de serlo? Mira, si Morena, como yo le oí decir a Claudia Sheinbaum, termina pasando de ser un movimiento a un partido, teniendo disciplina, teniendo institucionalidad. Quizás a muchos dirigentes no les interese eso, pero si lo logra, me parece que tiene cartas, tiene muchas cartas. ¿A quiénes ves? Tiene a Gilberto, por supuesto. Tiene a Gilberto Herrera, que va a ser diputado federal. Y ya tiene un currículum bastante amplio. Tiene sin duda a Santiago Nieto, que va a estar dando la pelea. Tendría, por supuesto, a Chema Tapia, que tiene todavía mucha cuerda y muchas posibilidades de crecimiento. Y seguramente hay otros cuadros que podrán ir creciendo, como el candidato a el diputado federal allá por la zona de Santa Rosa, Luis Humberto Fernández. Me parece que él también podría entrar ahí. Dos entidades, bueno, Querétaro, donde ganó la oposición, igual que en Aguascalientes, en el resto del país ganó Morena. Agustín, ¿qué pasó el 2 de junio del 2024? ¿Cuál es tu lectura de los resultados a nivel nacional? Y me gustaría particularmente escuchar tu opinión sobre lo que pasó en Querétaro. Sin duda, a nivel nacional, fue un voto de confianza de la ciudadanía para una continuidad en el partido, en el gobierno. Este voto de confianza, por distintas razones, por narrativa, por programas sociales, por decisiones que se han tomado, impacta en Querétaro, pero el buen gobierno del gobernador Mauricio Curi hace que el tsunami no pegue con tanta fuerza en Querétaro, y hoy más del 80% de los ciudadanos del estado van a ser gobernados por un alcalde municipal, por un presidente municipal panista. Mantuvimos el Senado de la República, y desde el Senado de la República vamos a representar dignamente a Querétaro. ¿Te imaginabas o esperabas este resultado, o fue una sorpresa para ti? Hablo a nivel nacional y bueno, también a nivel local, por supuesto. La verdad es que ningún consultor, ningún especialista hablaba del resultado que se dio. La mayoría opinaba que Claudia tenía más probabilidades de ganar, pero con márgenes mucho más estrechos. Dime una cosa, dentro de los que ganaron en el PAN, eres de los más ganadores. Si no estoy equivocado, eres el que más votos saca a su más cercano competidor. ¿Es una responsabilidad para ti o qué te genera? Solamente la oposición pudo ganar 2 estados al Senado de la República de 32. Uno fue Aguascalientes y uno fue Querétaro, con una particularidad.
En Aguascalientes también gana la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y aquí no, aquí hubo un voto dividido, un voto cruzado. Claudia, la presidenta electa, gana el estado de Querétaro y el Senado de la República lo ganamos Lupita Murguía y yo. Agradezco a la ciudadanía que nos dio su confianza. Entiendo que Querétaro resiste, nos lo acabas de explicar, el llamado tsunami u ola guinda del partido Morena. Sin embargo, en un ejercicio de autocrítica, ¿qué crees que el Partido Acción Nacional, qué errores crees que tuvo el Partido Acción Nacional en Querétaro en particular? Yo creo que la mejor carta de presentación del PAN son sus gobiernos. Y hoy fue un refrendo al gobierno de Mauricio Curi, pero también creo que debemos analizar la calificación que dan los ciudadanos a ciertos gobiernos municipales, que eso pudo ser consecuencia de que algunos municipios no los hayamos refrendado. La alianza con el PRI, ¿cómo la calificas a 15 días de las elecciones? Si hubiera habido una alianza completa, el resultado electoral en la Cámara de Diputados hubiera sido muy distinta. Los distritos que perdimos son distritos que no fuimos en una alianza completa y que Morena sí fue en una alianza completa. ¿Hablamos del tema local? De los distritos locales. ¿Y de los federales? Los distritos federales, ahí fuimos en alianza prácticamente en todos, o más bien no prácticamente, sino fuimos en alianza en todos, entonces no hay una variación en el resultado. ¿Cómo reinventarías al PAN local? ¿Reventar? Dijiste tú reinventarías. No, reinventarse. No, yo no lo quiero reventar. También se vale. No, yo lo reinventaría es, siempre que estás en el ejercicio de gobierno, te metes en una inercia. Y por más que quieres hacer bien las cosas, hay veces que dejas de estar cerca de la ciudadanía. Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy es que los servidores públicos del PAN sean los más empáticos, los más cercanos, los más eficaces, los que estén del lado de la gente y le entreguen a la gente las respuestas a sus problemas más sensibles. Las personas lo que quieren es resolver su calidad de vida, su capacidad adquisitiva, que sus hijos vayan a la escuela, que tengan un servicio de salud digno. Ahí es donde tenemos que meter nuestro mayor esfuerzo para entregar los mejores resultados. Hemos logrado el triunfo en Cadereyta, en Tequisquiapan, en Ezequiel, y sin duda lo vamos a obtener en San Juan del Río. Hoy, como candidato ganador abanderado por el PAN, les aseguro a toda la gente de San Juan que seguiré trabajando incansablemente. Hemos ganado la presidencia municipal de Guadalupe. Luis Humberto, ¿cómo explicar el resultado electoral? Sí, en México a nivel nacional, pero particularmente en Querétaro. ¿Qué pasó el 2 de junio del 2024? Mira, a ver, primero que hay que entender varias cosas. Esto es a lo mejor un tema como de física, ¿no? Hay varios vectores, cada uno aporta una fuerza y esto te da un resultado. Lo primero es que lo que pasó el día de la elección pasó mucho antes de la elección. Fue algo que se fue construyendo desde mucho tiempo atrás. En primero, pues lo que yo te diría es el gobierno de López Obrador, porque pues, aunque se diga lo que se diga, pues es un gobierno altamente popular, altamente eficiente y altamente querido. El resultado, sin duda, tiene dos motores fundamentales en este caso. La aceptación de López Obrador, el resultado de su gobierno y la propuesta, la disciplina, el orden y la claridad de la doctora Claudia Sheinbaum. Que eso pues da a un partido como Morena una potencia extraordinaria. Entonces yo te diría que el primer vector son los motores de Andrés Manuel y de Claudia. Lo segundo es el vacío del PAN. Un PAN, yo respeto mucho al PAN, nunca he coincidido con ellos, pero si tú lees el PAN, lees los textos, ves el actuar político de Cloutier, de González Xmal, de muchísimos, de Gómez Morín, y pues ves sus documentos fundacionales en la iglesia, el Rerum Novarum, ves su lucha democrática, pues es algo que respetas. Pero el PAN de ahorita, ¿qué es?
es el vacío, es la nada, es qué. Tú ves la propaganda del PAN y es un exceso decir propaganda, es publicidad. La propaganda propaga una fe. Aquí no hubo propaganda del PAN. Orden. Era el vacío. Entonces, frente a eso, nadie puede decir cuál fue la propuesta del PAN a nivel nacional y en Querétaro mucho menos. Ese es el segundo vector. El tercer vector, que creo que es muy importante, es la organización. La organización interna de los partidos y la organización de las campañas. En el caso de Morena, aunque la izquierda es de naturaleza intensa, la izquierda nos formamos para debatir. Eso es parte de nuestra condición, es parte de nuestra naturaleza. Pero nos ordenamos. Yo te puedo hablar específicamente de mi distrito, del distrito 6. Todos la candidata y los candidatos a diputados locales, pues trabajamos en mucha armonía con Chema, trabajamos en mucha armonía con Betty, con Santiago, y pues el resultado se vio. Entonces hubo además una gran organización. Es un tema de organización. Sí. Morena se organiza bien. Los candidatos, te puedo hablar de mi distrito, que es lo que yo viví, a la diputada y los diputados locales, armonizamos, nos sincronizamos perfecto con la campaña de Betty, con la campaña de Santiago y sobre todo también con la campaña de Chema. Entonces hubo una sola campaña y sobre todo una gran convocatoria ciudadana. El PAN, por el otro lado, se enfrenta al vacío, a un vacío ideológico, pero también una gran deficiencia de organización. Confundieron el dinero con la organización. ¿Y por qué no lo definen en el caso de algunos distritos locales? ¿Por qué no lo definen en la zona metropolitana donde los alcaldes serán panistas de entrada y también en el Senado de la República? A ver, porque no es por generación espontánea. O sea, tú no puedes pasar con estructuras panistas de este calibre a hacer un cambio tan rápido. No se ha dado. Pero sin duda se va a dar. Entonces yo creo que es un tema de tiempo y también debemos de entender que en la democracia nadie gana todo y nadie gana para siempre. O sea, suponer que nadie pensó, nadie hizo un cálculo de que iba a ser un carro completo. O sea, es lógico que en estas zonas donde hay una mayor presencia, pues se diera, pero aún en las zonas de mayor presencia panista, tuvimos un crecimiento muy importante. Morena se ve en el gobierno del estado en el 27. ¿Tú ves a tu partido gobernando Querétaro en el 27? Sin duda, sin duda. Vamos a ser la fuerza más competitiva contra el PAN. Ricardo Anaya también reapareció en una reunión que hubo de parte de Marco Cortés con los 22 senadores electos. La primera pregunta que quiero hacerte, Pancho, es, más allá de este tsunami guinda o de ola marrón que está justificando la derrota del PAN y del PRI, del PRD a nivel nacional, ¿qué fue lo que pasó particularmente en Querétaro? Mira, no te voy a saber decir hasta que no se haga una reflexión en mesa con otros actores políticos. Yo tengo mi teoría. Lo platiqué con algunos personajes desde el inicio de la campaña federal y luego las municipales. La federal dije no tiene problema, va a ganar el Senado de la República la dupla Lupita Agustín. ¿Lo veías así tú Sí, desde el principio? Sí. Y no me equivoqué, ahí están los números. Cuando llegan las municipales, en la capital comenté, veo difícil el distrito 1 local, perdido el 2, perdido el 3, 4 difícil, 5 y 6 ganado, 7º cerrado. Y así fue lo que ocurrió. Tal cual, y la capital ganada. Algo pasó ahí, algo se dejó de hacer, o no vimos, bueno, yo sí vimos enojo de algunas gentes de estos distritos que abarcan la capital del estado. Sí había enojo, por supuesto, no se puede negar. Y hoy, bajo tener la capital del estado con Felifer, se tendrá que hacer
un trabajo desde el 1 de octubre. Ayer lo vi y ya me hizo una invitación a comer. No sé si me va a pedir consejos. Si me lo pide, se lo daré con mucho gusto. Porque no es difícil darle a los capitalinos lo que te piden. Es muy sencillo diciéndolo. Yo ya que fui presidente municipal 15 años después, ¿no? Pero los capitalinos te piden seguridad pública. Te piden buenos servicios públicos municipales. Y te piden infraestructura para colonias, barrios y comunidades. Y las vías municipales. Hay recurso, presupuesto suficiente para darlo. En 3 años, ya Felipe lo ha dicho, ¿no? 1.500 millones para estas obras sociales públicas son suficientes y tendrán que demostrar que sí y ponerlos en las colonias, barrios y comunidades donde las queretanas y los capitalinos lo están pidiendo. En términos de, digamos, de cualquier juego, cualquier partido, fútbol, béisbol, el PAN queretano pierde, gana o empata con estos resultados, Pancho. Yo creo que está empatado. Empata. Ahorita fuera de la plática te comentaba, el PAN en Querétaro gobernará 75% de la población de todo el estado. Pero Morena tendrá la representatividad del 60% de las queretanas y los queretanos. Entonces, uno como ejecutivo municipal y estatal tendrán la mayor parte gobernable, pero el 60% de representatividad de los queretanos lo tendrá Morena. Me decías tú que tú fuiste quien palomeó, quien propuso la pasada legislatura a los candidatos. Pero ¿cómo se decide un gobernador a dejar un candidato? ¿O cómo se decide qué actores son los que integran una mesa de negociación, Pancho? No, el gobernador en turno tiene la mano. La mano. Sí. En el PAN y en cualquier partido político tiene la mano y se tiene que acompañar y habrá unos que les gustará, otros que no. Y ahí define si te gusta, acompañas y hay algunos que no, a lo mejor no lo acompañan, pero eso sería un error. Tienes que llegar con alguien que sepas que va a generar unidad entre todos los panistas y si se logra eso, de quien proponga el gobernador, pues ya tendrás candidato, ¿no? O candidata. En 2021 tú dejas una mayoría arrolladora del Partido Acción Nacional, creo que hasta 16 diputados logras meter y te doy a ti el crédito porque todo el mundo sabe que fuiste el gran estratega de ese triunfo electoral. Dejas un gobierno estatal, dejas las principales alcaldías en manos del PAN. ¿Qué te dice eso a ti como el creador de esa fuerza panista del 21 y estos resultados del PAN en el 24? Pero tú sabes que se compiten 15 distritos electorales en todo el estado. Y sí, por supuesto, con disección, yo seleccioné a cada candidato, a cada candidata a los distritos locales y pues ganamos los 15, de 15. Pero además hiciste una negociación con un partido, Querétaro Independiente, para que fueran encabezando fórmulas los panistas. Sí, lo teníamos que hacer así para tratar de, si se ganaba el completo, se pudiera agregar a algún plurinominal. Desgraciadamente esa elección se jaló toda con nosotros y... Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, y Querétaro Independiente se quedó sin registro. Y tengo que decirlo, en esa selección, buenas candidatas, buenos candidatos, y sobre un candidatazo que traíamos en el entonces candidato Mauricio Curi, hoy gobernador del estado. Hubo malos candidatos en el PAN, la alianza con el PRI confundió a la gente. ¿Cuál fue la diferencia de esos candidatos del 21 a los del 24? Mira, no lo sé, es donde se tendría que hacer un análisis distrito por distrito y de candidata o candidato de los que no se obtuvieron los triunfos, el por qué. Y sí, yo no tengo pelos en la lengua. A mí dije que no me gustaba la alianza con el PRI, por supuesto. Y si tú hoy checas los votos que le aportó el PRI a la coalición con el PAN, fueron 7%. O sea, nada. Entonces,
ahí ya está el primer error, diagnóstico, primer error. Y cargaron con los negativos del PRI. Y evidentemente, ¿no? Te trajiste los negativos del PRI, que no nada más en Querétaro, en todo el país no queremos al PRI. Y no es que lo diga Pancho Domínguez, lo dicen los politólogos, los encuestadores, ahí están los números. De hecho, esa alianza confundió mucho a los ciudadanos porque, pues yo me acuerdo aquí, las elecciones eran entre el PAN y el PRI, había peleas, no digamos de golpes, que algunas sí llegaban a golpes, no era la constante, y de pronto decían lo que dijimos o lo que hablamos mal del PRI o lo que hablamos mal del PAN, borrón y cuenta nueva, y se presentaba una fórmula, pues yo diría como de Quasimodo, de un Frankenstein, ¿no? Que tu vida tienes que ser congruente y en la política más. Si tú te enfrentaste con todo contra el PRI y el PRI contigo contra todo, políticamente hablando, no puedes venir 3 años después a decir, ya somos coalición, somos amigos y pensamos igual, tenemos principios y doctrinas fundamentadas, escritas de cada partido político y no se parecen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo te vas a hacer una coalición cuando tus principios como partido se trasladan y tu doctrina a tus afiliados y a tus simpatizantes? Pues claro que uno del PAN jamás va a asimilar, estoy hablando de simpatizantes, va a asimilar, con el PRI ahora. De hecho, no te vimos haciendo campaña con candidatos del PRI. Como si vimos a un exgobernador o a militantes destacados del PRI haciendo campaña con el PAN, ¿no? No te vimos haciendo campaña con Pepe Calzada, por ejemplo, ¿no? Se lo dije en una entrevista a tu compañero Andrés Esteves. ¿Va a hacer campaña con José Calzada? Nunca. Tenemos al mismo Chema Tapia que va a llegar, a Luis Humberto Fernández también acaba de llegar, a Santiago Nieto, a Betty Robles, que es una gente nuestra de mucho tiempo. Creo que en Movimiento Ciudadano vamos a tener muchas opciones, más las que se sumen de la ciudadanía. Tenemos a Paulina Aguado, pues tenemos también... ¿A quién más tienen por ahí? Que digas, podemos ser muy competitivos. Bueno, falta ver todavía cómo empecemos a hacer este trabajo, ¿no? Pero bueno, pues Gaspar Trueba dejó claro que es un gran candidato. A ver, veo a Gilberto posicionado en la sierra, la verdad gana muy bien. Cadereyta gana Astrid Ortega solo con Morena, también es un gran mensaje. Y creo que lo veo también con ese interés. Lupita, Agustín y Felifer deben de ser considerados como posibles sucesores en el PAN de Mauricio Curi. Sería justo tenerlos. Deben estar entre los perfiles a seguir y los perfiles que son, pues, podríamos decir, los candidatos naturales. Y también yo metería ahí mismo, en ese mismo costal, metería también a Chepe. Entiendo que el doctor Gilberto Herrera pues, tiene ese interés, lo tuvo en el 2021 y supongo que mantiene esa expectativa, ahora ya desde esta plataforma que es la Diputación Federal, que además gana sólidamente su distrito en la Sierra. Entiendo que también, conforme a su discurso del 27, que hablaba mucho de él, el propio Santiago Nieto. En primer lugar, Ricardo Anaya. Okay. Ricardo Anaya siempre tendrá primer lugar porque tiene el control del CEN. Okay. Y mientras no haya una reestructuración en el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional, pues Ricardo siempre va a llevar la ventaja, ¿no? No descartaría nunca a Chema Tapia. Chema Tapia hizo una gran campaña como candidato a presidente municipal. Olvidé, en Morena, a Betty Robles, olvidé a Betty Robles, que es nuestra senadora. Ricardo Anaya. No lo veo y no me gusta. ¿Él no te gusta para...? Me gusta como senador, debatiendo en el Senado de la República, tal vez presidiendo el Senado de la República, pero en Querétaro, yo deseo que esté en el Senado, deseo que sea senador, pero si fuera a aspirar a Querétaro, no contaría con Pancho Domínguez. Puede llegar cualquiera, y cualquiera son dos. Es PAN y es Morena. Tienen 2 años para demostrar quién tiene espolón para ser gallo.